Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Almudena Cervantes Castillo. Me he dedicado por estos 15 años a tratar pacientes con enfermedad de Lyme y el día de hoy me gustaría platicar con ustedes sobre las actualidades en enfermedad de Lyme y pues de ciertas cosas o dudas que tienen sobre en ese tiempo que estamos pasando por pandemia. Bueno, nosotros vamos a recordar que esta parte de Lyme es una enfermedad transmitida garrapata, es considerada la número uno en Estados Unidos y en Europa. Tan solo en Estados Unidos se consideran más de 400,000 casos. Esto es algo nuevo en la literatura porque ya no es la literatura que nada más nos hablaba de 30,000 casos, sino que nos están hablando que sí hay un subregistro de ellos y que normalmente se están teniendo en sí 400,000 a 200,000 casos respectivamente de esta enfermedad. Junto con ello, el agente etiológico, pues lo que es la bacteria Borrelia burgdorferi, fue descubierta en 1982 y dentro de estas nuevas actualizaciones que se están tratando de hacer sobre las nuevas clasificaciones de Borrelia en su familia, en familia y en género, escribió una propuesta ahorita en 2021, pues, que habla sobre cómo clasificar Borrelia. Si enfermedad de Lyme llega a ser familia de la borrelia o solamente considerar como familia de la borrelia las fiebres recurrentes y abrir una nueva familia que se llame Borreliala, que ese sería, ahí entraría la enfermedad de Lyme. Entonces, estas propuestas se realizaron, se publicaron, pero fueron actualmente desechadas. Bueno, ¿qué tenemos en cuanto al vector, el tiempo de transmisión y de coinfecciones? La enfermedad de Lyme en Estados Unidos se comporta muy diferente a Europa, que eso es lo que más descrito está en la literatura. En cuanto al vector, eh, son diferentes géneros, Ixodes scapularis, Ixodes pacificus, eso está más relacionado a Estados Unidos. En cuanto a Europa está Ixodes ricinus y Ixodes persultatus, que son los que están más relacionados a Europa. En cuanto a Lyme, ya el tipo de género de Borrelia es más predominante sensu estricto en Estados Unidos, pero ya en lo que es en el centro o en la parte suroeste de los Estados Unidos estamos teniendo Borrelia mayoni. Entonces ya se está considerando esta nueva genoespecie que fue descrita desde el 2016 y que está presente en Estados Unidos. Entonces ya van más relacionados los estudios a esos dos genoespecies. Sin embargo, en Europa, pues tenemos el género sensolato que abarca muchas otras como Asfeli, Garini, pero también puede haber otras más, o podemos tener 3 más que son las que se han identificado. El tiempo de transmisión, se están dando cuenta que el tiempo de transmisión puede ser más corto en Europa que en Estados Unidos. En Europa se consideran 24 horas. Sin embargo, en Estados Unidos está considerado 36 horas. En los pacientes que predominan de acuerdo a su sexo, estamos viendo que en Estados Unidos predominan más lo que son los hombres en un 56%, más está relacionado al oficio o al trabajo al que están, que se exponen, y en pacientes en Europa se ve más en mujeres y sobre todo en una lesión que que es dermatológica y que se le llama como acrodermatitis crónica atrófica. Esta es una atrofia de la piel y, como bien les decía, esto es más relacionado en mujeres. Sin embargo, en Europa también podemos tener neuroborreliosis, que está más relacionado en hombres. Entonces, ahora, en la parte de coinfecciones, pues coinfecciones también hay que considerar en Estados Unidos, Anaplasma babesia son las más comunes,
comparado con Europa, que con Europa tenemos más una coinfección transmitida por garrapata, una encefalitis transmitida por garrapata. Entonces, también hay que tomarlo en esa parte en cuenta. En cuanto a la distribución del vector y de la enfermedad, sobre todo de la enfermedad, podemos encontrar, hay ciertas investigaciones en las que están demostrando que hay un subregistro en la parte de Estados Unidos, hay un subregistro en la parte de Canadá, muy poco de subregistro en la parte de Europa, pero si nosotros mostráramos el mapa, toda la parte de Sudamérica, Centroamérica, México, ya hay reportes de casos en muchos de los países, en la mayoría diría yo. En la cuestión de África, en África ya empieza a haber más reportes de enfermedad de Lyme, y la parte de lo que es Euroasia, también tenemos ya reportes, y junto con ello que también las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones sin fines de lucro se han encargado de dar reporte a los casos positivos a Lyme. También igual en islas tenemos el reporte de casos de enfermedad de Lyme, tanto es así que en Cuba tenemos reportes, y también en la parte de Australia. Dentro de estas características, la más importante es el eritema migrans. El eritema migrans en Estados Unidos es muy diferente a la parte de Europa. En Estados Unidos, lo principal antes del eritema migrans es si es que encuentran el sitio donde les mordió la garrapata, y el 25% de los pacientes mencionan que mencionan que saben dónde les mordió. Estamos hablando que el 75% de estos pacientes no reconocen dónde fue el sitio de la lesión. Igual para Europa llega a ser el sitio de la lesión si se llega a identificar. Es decir, llega a ser de un 60, un 64%. Los síntomas de forma sistémica, esta enfermedad bien sabemos que es multisistémica, entonces estos síntomas multisistémicos los llegan a presentar más los pacientes que son de Estados Unidos versus pacientes europeos. Y la parte de presentar ganglios inflamados es mayor o es predominante en pacientes de Estados Unidos que en Europa. Las lesiones, como les comentaba, las lesiones llegan a ser no solamente en forma de diana, sino pueden presentarse de un color más rojo, sin necesidad de tener diferentes tipos de colores. Como les decía, en forma de diana estamos viendo rojo, blanco, rojo, se ven precisamente los anillos, pero hay lesiones que podemos encontrar de color violáceo, bien delimitadas, completamente rojas también. Entonces se comporta muy diferente en lo que es Europa y Estados Unidos. Ahora, nuevos tratamientos, sí podemos ver normalmente en esta situación de dar tratamientos de Lyme, ocupamos la parte de los antibióticos. Esta parte de antibióticos no es que sea mala, ni mucho menos, es nuestra forma de tratar o lo que se ha encontrado mejor para el paciente. Sin embargo, ya empezamos a ver cierta resistencia de la bacteria a los antibióticos, sobre todo ceftriaxona, doxiciclina, son en donde estamos viendo más resistencia ya también a los pacientes. O el doctor Rajadas nos habla un poquito más de decirnos probablemente estas manifestaciones que están teniendo sí sea porque hay persistencia de la infección y por la resistencia al antibiótico. Entonces, sabemos que hay miles de medicamentos, pero el doctor Rajadas, que es de la Universidad de Stanford, publica en la revista Nature lo positivo que ha encontrado de un nuevo antibiótico que se llama aslocilina. Aslocilina es un antibiótico aprobado por la FDA, y pues está encontrando o está hallando esta
este antibiótico que ayuda a erradicar la bacteria completamente. Este estudio lo probó y lo que está publicado es in vitro y en roedores, y entonces demuestra la eficacia del antibiótico. Y llega a comentar él que este antibiótico puede ser que para aquellos pacientes que están con persistencia de síntomas, probablemente pueda recibir beneficio de. Si nosotros viéramos las gráficas de este artículo, veríamos cómo siembran primero la bacteria, ven esta parte del crecimiento de la bacteria y van probando con los diferentes antibióticos, con doxiciclina y a dosis, dependiendo las dosis, y también con este antibiótico, aslociclina, a diferentes dosis. Y se dan cuenta que llega un momento en la que la bacteria es completamente erradicada, aún comparado con doxiciclina, se erradica y ya no hay crecimiento. Una vez que tienen esas bacterias que sobrevivieron a doxiciclina, las ponen con aslociclina y demuestran que se erradica rápidamente la bacteria. Hay una gráfica también dentro de ese artículo en la que demuestra que pasando 96 horas de administración del antibiótico, completamente cae el crecimiento de la bacteria a llegar a cero este crecimiento. Entonces, les comento, nos da mucha esperanza el considerar este antibiótico, por el cual también el doctor Rajadas ya está trabajando y ya ha patentado el medicamento, y junto con ello está ya trabajando con el ensayo clínico con pacientes. Entonces yo espero, si este artículo salió en marzo del 2020, estamos hablando que aproximadamente este año o el próximo año está saliendo la evidencia para los pacientes y la dosis que requieren de este nuevo antibiótico. Vacunas en camino. Sí, claro que hay vacunas en camino. Se han estudiado varias vacunas. Ahorita está ya una exitosa que se llama Vanguard CR Lyme, y es una nueva generación de vacunas para Lyme, y que esto va a ayudar a que se prevenga la infección en perros. También hay un diseño de la vacuna en macacos, que eso es más encaminado a ayudar a los pacientes humanos. Entonces, sí, y se ha visto la eficacia de esta vacuna. Hay vacunas que son monovalentes y hexavalentes, que son las que se están estudiando y están viendo en los roedores cómo se está comportando. Y una vacuna que está ahorita aplicándose o que está estudiándose es una vacuna con una proteína de la membrana de la bacteria aunada a ferritina. Esto ayuda a que tengan mayor eficacia esas vacunas, y los roedores que fueron inoculados con esta vacuna y a su vez por un tiempo después fueron inoculados por la bacteria, se demuestra que no hay crecimiento de la bacteria, no llega a sobrevivir. Entonces eso es muy, muy bueno. En internet, para aquellos pacientes o curiosos del internet, pudiesen buscar el clinicaltrials.gov. Es una página exclusiva para registrar proyectos de investigación, sobre todo los que son ensayos clínicos, y actualmente está activo 2 protocolos de investigación hechos por la Universidad de Stanford. Igual están haciéndose en la parte de Nueva York. Es multicéntrico, los investigadores colaboradores, y ellos ya tienen resultados. Aún no están publicados, está en proceso de publicación, pero ya tienen lo que es una nueva vacuna que se llama BLA15 también, que lo compararon con placebo en los pacientes. Y entonces ahorita va a ser paciente adulto
y pronto van a empezar a encaminar a paciente pediátrico. Bueno, en estos tiempos que estamos hablando de COVID, hay un artículo en el que habla sobre un caso clínico. Sobre todo, se ha complicado mucho esta parte del diagnóstico y tratamiento de los pacientes porque se ha demorado los tiempos. En este tiempo en donde tenemos que estar más cuidándonos, protegiéndonos para no contagiarnos, estar yendo a esta parte de, de que no estar exponiéndonos en los hospitales, también ha dificultado el diagnóstico temprano, sobre todo en Estados Unidos. Aquí también entra la parte de que la clínica también llega a confundirse. ¿Por qué razón? En este caso clínico habla que el paciente empezó con tos, con dificultad respiratoria, por lo cual lo primero que pensaron en este tiempo de pandemia es que era COVID. A las 6 semanas del malestar general que llegaba a tener, bueno, previo a esto, una vez que empezó con esos síntomas, se le realizaron los estudios para COVID, tanto anticuerpos, PCR en tiempo real, y salían negativos. Pasaron 6 semanas, se le quitaron los síntomas, pero lo que venía era un eritema migrans en su brazo derecho. Y ya considerando el eritema migrans, pues ahora sí realizaron los estudios ELISA y Western Blot después de las 6 semanas a 8 semanas y dieron tratamiento con doxiciclina. Pero el paciente ya empezaba a tener otro tipo de manifestaciones, por lo cual fue que iniciaron a dosis altas de los antibióticos. Entonces, esto ha complicado un poquito más la atención al paciente, sobre todo el que no puede asistir para una consulta, y lo que ahorita ha abierto mucho la medicina y el tratamiento de muchos pacientes es la telemedicina, como bien lo sabemos. Entonces, este paciente pues también fue atendido por médicos vía llamada telefónica, videollamada, y eso ayudó a que también recibiera el tratamiento y que no se prolongara a más meses o a más semanas. En este tiempo de COVID hay que tomar en cuenta también la prevención. Si sabemos que somos paciente con Lyme, dentro de las guías del CDC para prevención, se recomienda el uso de vitamina C. Hay pacientes diferentes a los que hay que considerar para el uso de vitamina C intravenoso, de acuerdo a la patología, a la gravedad de COVID. Pero pues bueno, no es de más el que tomen vitamina C. La vitamina D3 también aún está pensándose que tal vez todavía no hay mucha información sobre esto. Sin embargo, se puede tomar sin problema. Y en el uso del zinc, ahí sí tal vez pudiésemos considerar que ahí sí no hay mucha literatura que nos pueda defender de decir, bueno, tomen zinc. Sin embargo, se puede tomar como un suplemento, pero no en tiempos prolongados, porque eso va a provocar que tengamos problemitas en cuanto a nuestra biometría hemática. Nuestra hemoglobina puede ser afectada por el uso de zinc. En este tipo de pacientes yo normalmente, dentro de mi experiencia clínica, les doy unos estimuladores de linfocitos T que se ocupan y que los venden en la farmacia para estas cuestiones de infecciones respiratorias. Entonces, yo prefiero darles ese tipo de medicamentos. No recomiendo dar antibiótico profiláctico o antiviral en pacientitos COVID como preventivo para la parte de COVID. Si están en tratamiento, pues hay que evaluar si en dado caso llegan a contraer la enfermedad, hay que evaluar en ellos, y sobre todo siempre poner que la enfermedad, la parte del COVID, hay que recibir el tratamiento adecuado.
En cuanto a los pacientitos con COVID, que tienen Lyme y que tienen COVID, el doctor Burrascano menciona que este tipo de pacientes tienen problemas en un 35% de presentar síndrome post-Lyme. Ahí se confunde mucho si es realmente un síndrome post-Lyme o es un síndrome post-COVID, porque también el COVID puede dejar secuelas y Lyme con las secuelas que tenemos. Entonces pueden presentar los pacientes durante el COVID y después del COVID dolores de cabeza, neuropatías, dolores articulares, inflamación de las articulaciones, problemas gastrointestinales, mareos y dificultad respiratoria. En aquellos pacientes hay que tenerles paciencia para que vayan disminuyendo la sintomatología. Si no disminuyó la sintomatología, hay que considerar evaluar nuevamente para revisar si no es que se exacerbaron los síntomas por la enfermedad, ya que deja mucha inflamación, al igual que Lyme. Entonces, eso es en cuanto a cuando ya tienen COVID los pacientes y también son pacientes con Lyme. Aquellos pacientes que son Lyme y que se requieren de vacunar, hay mucha controversia, hay muy poca literatura. Bueno, realmente no existe la literatura para la cuestión de Lyme. Sin embargo, Lyme y vacunación por COVID. Yo creo que ahí sí tiene que entrar la consideración de cada uno de los pacientes en cuanto a que si son muy propensos a enfermedades respiratorias, si están mucho en contacto con la población abierta, por los trabajos, por esa situación, es de considerar el tipo de vacuna al que vamos a poner. Todos dan efectos secundarios, unos más, unos menos, pero sí ahí va a depender mucho del paciente, pero lo que sí han reportado que después de vacunación podría decir que es la misma cantidad de pacientes con síndrome post-COVID que tengan síndrome post-vacuna, porque muchos de estos pacientes vuelven a tener la parte o están más sensibles neurológicamente o articularmente, vuelven a presentar neuropatías, vuelven a presentar molestias articulares, entonces va a ser muy distinto en aquellos, dependiendo la persona, va a depender mucho de la persona la que presente el cuadro clínico. Les repito, un 70% de los pacientes, 75%, me mencionan que no han tenido síntomas más que fiebre después de la vacuna y ya está ahí. Pero aquellos pacientes que ese 30-35% pues llegan a presentar neuropatías. Yo les agradezco muchísimo. Tal vez sea muy breve mi plática, pero me gustaría mucho compartir sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Yo de todo corazón se los respondo y yo espero que estén mejor, que les haya servido esta plática y agradezco muchísimo el apoyo que nos han dado en estas charlas virtuales. Hasta luego, cuídense mucho.